Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy buenas tardes, qué bueno que estás una vez más aquí con nosotros. Bienvenido, bienvenida. Nos da gusto que te conectes una vez más. Y pues le damos la bienvenida al pastor Gamaliel Aguado. Buenas tardes. En esta serie de pláticas, de charlas de los jueves, que le hemos llamado Hablemos Claro. Y hoy seguimos hablando del tema sobrevivientes del divorcio, parte 2. En la primera parte, pues el pastor nos estuvo hablando acerca de las consecuencias o de los síntomas que una persona presenta, pues después de durante y después de un divorcio. Comenzó con algunas, hoy vamos a continuar y muy seguramente en la otra sesión más, porque es mucho de qué hablar, pero vamos a irnos paso a paso para que tú los puedas ir escuchando. Si tienes alguna duda, pregunta, no te olvides dejarnos un comentario, una pregunta en YouTube o Facebook Live. Y si el video te es de ayuda, compártelo para que sea de ayuda a otras personas. Así que bueno, vamos a comenzar una vez más. Te doy el tema, sobrevivientes del divorcio, parte 2. Continuamos. Gracias a Dios que estamos aprendiendo juntos, Pastor Alex, de sobrevivientes del divorcio, y estamos ahorita incursionando en ver primero los fenómenos psicoconductuales en la pareja. Este jueves pasado, este jueves y el próximo, nos estamos enfocando a la pareja. Los fenómenos psicoconductuales que presentan como consecuencias o sobrevivientes del divorcio. La semana pasada, como viste bien, hablamos sobre el primer fenómeno que se llama actitud de negación y minimización. Esta actitud de negación no es otra cosa más que es tirarle pañuelos al dolor emocional. Es como tirarle un cataplasma al dolor emocional en ambos cónyuges, y es minimizar el dolor que tienen los dos. Después hablamos sobre la realidad versus esperanza. Vimos ahí también que de repente se enfrenta a la realidad, pero de repente el cónyuge trata de evadir eso. Entonces hay una lucha entre la realidad y la esperanza. No es verdad. Nomás me dijo así. Y vemos que hay una lucha entre estos dos fenómenos. Después vimos el vacío existencial. No quiero tardarme mucho. Yo creo que pueden seguir viendo el de la vez pasada, sí, que explicamos un poquito de todos estos más a fondo. Vimos el vacío existencial. ¿Quién soy yo ahora? Vimos. Y por la interdependencia que hay en los dos cónyuges. Y después, como número 4, vimos la culpa, la versus disculpa. Entonces empezamos a buscar los que son víctimas de este evento, empiezan a buscar respuestas del por qué no funcionó. Hay veces con culpa, hay veces disculpa. Son factores que buscan ellos por qué se provocó el divorcio. Entonces comienzan a buscar desde adentro hacia afuera y buscar hacia afuera para disculparse. Es un proceso de adentro hacia afuera. Buscan adentro viendo a ver si ellos tuvieron la culpa. Y luego se tiran hacia afuera para ver si el otro tuvo la culpa. Y allí vimos, para entrar al quinto, el ejemplo de lo que es este proceso de los sobrevivientes, del tremendo efecto que les causa en lo que es su estructura emocional. Porque la estructura emocional dispara mucha ansiedad en los sobrevivientes del divorcio. Mucha ansiedad que viene acompañada a través de muchas conductas. Y en resumen de los primeros puntos, los 4, vimos que dispara ansiedad en la estructura emocional por el divorcio mismo. Luego vimos el problema de las finanzas. Luego se ve qué pasa con los hijos.
las batallas legales, el juego de palabras, el vacío existencial, la culpa y la disculpa, y la negación y la realidad. Entonces hoy vamos a ver el sentido de minusvalía en la pareja. Este es otro visitante que visita la estructura emocional de los cónyuges divorciados. Es un visitante poco caballeroso. Un sentido de minusvalía. O sea que comienza su autoestima a ser castigada adentro. Comienza un proceso de redefinirme a mí mismo. No valgo. Me empiezo a culpar. ¿Por qué pasó lo que pasó? Yo no valgo mucho. No soy atractivo o atractiva para nadie. Yo no soy inteligente, por eso me pasó esto. Por eso viene este proceso de sentido de minusvalía, de no tener valor. Y comienzan a culparse. O sea que ya no define conductas como problema, sino comienza a definirse él, la persona, como un problema. Ya no son las conductas, sino la persona misma comienza a tener este sentido de que él es un problema. De que esa persona es la culpable. Que es la culpable. Y sabemos muy bien que no es lo mismo decir yo cometí un error a decir yo soy un error. Pero este proceso de sentido de minusvalía sí pasa muy fuerte en ellos. Y hay que tener mucho cuidado para ayudarlos. Sí. Porque ellos, en vez de pensar o sentir que cometieron un error, creen que son un error. Por eso el sentir es no valgo, no soy atractivo, no soy inteligente. Y son dos cosas muy distintas, estas dos. Hay una línea finita entre afirmar yo soy en error. Y aquí cuando yo los tengo en mi consejería, yo identifico las frases que el cónyuge o la víctima usa para describir el problema. Si están definiendo errores o se está definiendo a sí mismo como un error. Por eso tienes que ver mucho no lo que dice, sino los sentimientos. Está definiendo que cometió errores, está definiendo que él mismo, ella misma es un error. Sí. Para poderlos ayudar. Entonces, si se está definiendo como un error, nos estamos dando cuenta que tiene el sentido de minusvalía. Que es otro de los procesos que les ha afectado mucho a los cónyuges. Y muchos salen con la autoestima hecha pedazos. Por eso viene este sentido de minusvalía. Por dentro. Porque comenzaron con el juego de ver quién tiene más la culpa. Y comienza el juego de las acusaciones. Y no van dirigidas a cosas que se hicieron, sino van dirigidas a quién se es la persona. Ellos empiezan a atacar los dos. Por eso viene este sentido de minusvalía. Y se envenena la definición que se tiene de sí mismo. Queda trastocada, queda envenenada. Y aquí, por eso, uno tiene que estar atento a toda frase o palabra que intente definir a la persona en forma distorsionada. Entonces nosotros sabemos bien que hablando de la autoestima, porque la autoestima, esa palabra la abusaron mucho aquí, que poca autoestima, que alta autoestima, que no autoestima, que ausencia de autoestima. Entonces, ¿qué es la autoestima? Estamos hablando del sentido de minusvalía. Bueno, es la respuesta que yo doy a la pregunta ¿quién soy? Pero no es lo que yo creo de mí, lo que es la verdadera autoestima, sino lo que Dios define de mí. Y ese es el problema de muchos que abrazan más el relativismo de lo que le dicen afuera, de lo que Dios dice de uno mismo. Hablando de la autoestima que viene o la estima que viene de parte de Dios, es lo que muchos conocen como identidad, ¿no? La identidad en Dios. La identidad en Dios. Y el único que nos define, pues ese es Dios. Porque Dios nos da verdades absolutas, no relativas.
Por eso yo no comparto mucho con el 100% positivismo. Tú puedes, echa mano, échale ganas, ahí la llevas, no eres invencible. Uno no puede nada, pastoral. Sí, no. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Así es. Se me viene a la mente una frase que decía, creo que era Mohamed Ali, que decía, antes de subir al ring tú traes tu estrategia hasta que te dan el primer golpe. Y todos decimos, Sí. tú puedes y eres un campeón hasta que la vida te da un golpe. Y Así dices, es. caray, no soy tan campeón, caray, no soy tan... No soy. Y es cuando se desmorona todo eso, ¿no? Del positivismo y todas esas cosas. Así es. Cuando nos golpea la cruda realidad. Sí. Uno toca el divorcio a la puerta, como dice usted, ¿no? Así es. Así es que la mejor autoestima en este quinto fenómeno psicoconductual que se presenta en los sobrevivientes del divorcio, la mejor autoestima para mí es la que se origina o la que parte de Dios. Porque de Él salimos. Sí. Me acuerdo de un teólogo que decía, el pescado salió del agua, se sustenta en el agua y no puede salir del agua, porque si sale muere, porque salió del agua. Dice, los árboles y los vegetales salen de la tierra, se sustentan de la tierra, regresan a la tierra, y si tú los sacas de la tierra, pues muere. Y hablando de la autoestima dice, y el humano salimos de Dios, nos sustentamos de Dios, y si nos arrancamos de Dios, comenzamos a morir. Porque debemos de sustentarnos por Dios, depender de Dios y nunca separarnos de Dios. Cierto. Y yo creo que el matrimonio mismo debe de, como usted habla, estar sustentado en Dios, porque aunque nos amemos mucho y todo, pero si no tenemos a Dios, Así es, puede venir una catástrofe, ¿verdad? así es. Por eso hay un versículo que un día mencioné, que dice el que no aborrece a su padre y a su madre, no está hablando mucho de eso, sino Dios está diciendo que Él debe ser el que ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Porque si no, nada podemos hacer. Es cierto. Entonces el sexto fenómeno psicoconductual en los sobrevivientes del divorcio son retrocesos emocionales al pasado. Eso también los golpea muy fuerte. Retrocesos emocionales al pasado. Es bastante común en los sobrevivientes este proceso, bastante. Y normal en las personas que están pasando este evento. Decía, por ejemplo, una mujer, aquí anoté en el pasado tuve un consejo así, que decía una mujer, yo odio, pastor, a las 3 de la tarde. Retroceso emocional del pasado. Le decía, ¿por qué? Dice, porque a esa hora yo me preparaba para él, porque él llegaba del trabajo. Retroceso emocional al pasado. Wow. Entonces dice, él llegaba y a las 3 hacía la rutina de siempre, pensando que él iba a llegar. Y de repente, este retroceso emocional al pasado se confrontaba con la cruda realidad que no llegó. Wow. Es un fenómeno psicoconductual Sí. que los golpea terriblemente, es muy doloroso este fenómeno en los sobrevivientes del divorcio. Wow. Se da en todos ellos. Y el dolor, aquí cuando no llegaba, dice la persona, le llegaba con toda intensidad. Fuerte. Disparaba una emoción esa Emociones, emoción, sí. emociones dolorosas. Y este evento dura tiempo si la persona no tiene ayuda. Puede durar 1 año, 2 años o 3 años. Necesita ayuda a la persona. Consejero, pastor, ayuda, mucha ayuda. Alguien de confianza para poderle ayudar a que no regrese a las emociones del pasado
y no le pueda repetir ese dolor que constantemente le está drenando el alma. Se necesita mucha ayuda. Se recomienda, por ejemplo, yo le dije a ella que al pasar las 3, y mira, cuando pase las 3, entra en actividades distintas a las usuales. Yo le decía, por ejemplo, ya pasan las 3, haz cosas diferentes. Por ejemplo, escucha música cristiana. No hagas lo que siempre hacías. Actividades distintas. Ponte a leer un libro que te bendiga. Llama para conversar con alguien de confianza. Es tratar de crearle una agenda de trabajo o actividades que le reste intensidad al escenario que le dispara el retroceso al ayer o al pasado. Es restarle intensidad. Entonces, tenemos que ser prácticos. Claro. Wow. ¿Cómo le puedo yo ayudar a restarle intensidad para este retroceso emocional al pasado? Y así es mantenerle los sentidos entretenidos para no darle oportunidad de los juegos mentales de retroceso. Mantenerlo ocupado. Como distraer la mente. Distraer la mente. Por eso es importante aquí evitar este retroceso al pasado, porque es simplemente lo que yo me acuerdo, sino que al acordarme viene en el recuerdo todos los sentimientos asociados del recuerdo. Por eso muchos piensan que es nomás el recuerdo. No, más bien vienen todos los sentimientos asociados con ese recuerdo. Sí. El problema no es el recuerdo, sino las emociones que se disparan por el recuerdo. Ese es el problema. Por eso muchos dicen, ya no lo recuerden. No, pues es que el problema no es el recuerdo nomás. No. Es que viene con todos los retrocesos emocionales al pasado. Y les voy a decir por qué. Porque el problema de los recuerdos es generalmente se fotocopian en nuestro sistema nervioso, o sea, la memoria. Se fotocopian con toda la intensidad emocional que conllevó ese evento. El recuerdo, no, si lo fotocopia la memoria, el sistema nervioso. Y esto, en consejería, en la psicología, le llaman el desorden postraumático. Wow. Esto es un desorden postraumático. Y ya hay víctimas de divorcio que padecen de este desorden postraumático. Yo los he visto mucho en sus vidas. Porque la memoria graba el evento con mucha intensidad emocional que el cerebro no puede procesar la información para quitarle intensidad sentimental. Es mucho. Y el cerebro no lo puede procesar. Y si no, que lo fotocopia y queda toda su desgracia emocional allí adentro en el cerebro. Una desgracia tremenda. Wow. Porque no pudo el cerebro procesar todo este dolor. Y el resultado es que cada vez que la persona se acuerda del evento, le llega una depresión de golpe. Este es tremendo el número 6. Los retrocesos emocionales, porque le llega la depresión. Así fuerte porque lo recuerda cada vez, porque llega con todas las emociones. No nomás el recuerdo. Y luego muchas víctimas, por eso al año, si usted las ve, yo he conocido muchas víctimas que al año caminan como fantasmas, como zombies. Su rostro denota tristeza, sus ojos constantemente rojizos y aguachados, o sea, como enaguatados y rojizos. ¿Por qué? Porque están rumiando constantemente la experiencia, repitiéndola interiormente en un círculo repetitivo, como cierta canción le recordó la experiencia. Lugar. Allí. Lugar, el vestido, la camisa, el color, el restaurante, todos son disparadores de esa experiencia. Yo he conocido casos que dicen, no, que siempre que paso por esa calle, mi esposa no quiere que pase por allí. Que está un restaurante que le recuerda muchas malas experiencias que son retrocesos emocionales al pasado. Y este proceso se da en todos los sobrevivientes del divorcio. Unos en mayor grado
y otros en un nivel más, pero se da en ellos. Eso se me viene a la mente como los veteranos de guerra, ¿no? Sí, exactamente, Tuvieron experiencias exactamente, traumáticas y viene el estrés postraumático y así es. similar, ¿no? Y puede ser bien abrumador para alguien que no tiene la estructura emocional para manejar ese desorden de estrés que viene después del trauma, lo que tú dijiste, como los soldados que van, no, más bien es cuando regresan de la guerra. Allá nomás están traumatizando el cerebro, fotocopiando todo el sistema nervioso, la memoria, fotocopiando todo, pero como es tanto el dolor, se queda el dolor adentro. Wow. O sea que se arresta el cerebro y queda secuestrado ahí adentro. Y después que oye ruidos. Yo una vez, cuando estábamos en Guerrero, me visitó un pastor, pero también un esposo de la hermana de mi esposa. Y los dos, cuando yo los llevé a una playa, ahí que se llama La Ropa, bajando, de repente yo los empecé a ver nerviosos y me di cuenta que los dos habían ido a Vietnam. Y cuando vieron las palmeras, empezaron a repetir el retroceso emocional al pasado. Wow. Empezaron a sudar y... Es más, uno de ellos lo tuve que regresar a su habitación. Digo, no, sácamele de aquí. Sácame, no pudo porque fue mucho. Fue mucho el dolor. Ese se llama el síndrome de estrés postraumático y es muy dado en los sobrevivientes del divorcio. Por eso se llama retrocesos emocionales al pasado. Wow. Es todo un tema eso. Wow, Y tremendo. por eso necesitamos mucho el alivio del Espíritu Santo. La calma que nos da solamente la persona del Espíritu Santo en nuestra mente. Así es. Que sane nuestras neuronas, que sane nuestra memoria y que sane también todo ese dolor que nos dejó, por ejemplo, los sobrevivientes del divorcio. Y vamos con el que sigue. Se llama sensación de ausencia de identidad. Ese es otro fenómeno que se da en los sobrevivientes del divorcio. Ya llevamos 7 con este. Sensación de ausencia de identidad. Es el resultado del vacío existencial que describimos al principio. Es una ausencia de identidad. Ya no sé quién soy. Porque se había adaptado, había rendido parte de quién eres tú para adaptarse a la otra persona. Sí. Entonces le queda la sensación de ausencia de identidad. Wow. De reconstruirse nuevamente. Exactamente. La persona en un momento dado se paraliza sin saber quién es y comienza a tener conductas rutinarias, pero estas conductas no tienen la vida emocional para darle sentido a su existencia. Y es exactamente, esto es pura rutina, los niños, el trabajo, la iglesia, pero le falta la chispa y el poder a las actividades que está haciendo la persona. ¿Por qué? Porque tiene ausencia de identidad. Así es que en este vacío existencial es tal que no le permite la participación emocional de su vida. O sea que la persona aquí, sobrevivientes, comienza a hacer cosas en automático. Nomás como en automático. Así como en muchas iglesias, ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. Cristo vive, hermanos. Amén, amén. Es que hacen cosas en automático ya. Pero carece de la chispa, de la vida y de la plenitud. Porque tiene esa sensación de que no sabe quién es. Porque por los años que duró de casado, perdió un poco quién era para adaptarse a la otra persona. Recuerda al principio que hablamos de que cuando tú te casas con un yo propio, un yo original, un yo único, usted es usted, y te casas con otro yo igual, propio, original. Y esto no dije al principio, pero muchas veces también, muchas veces, alguno de los dos se casó
deja de un yo propio, un yo controlador. Wow. Ese es Esa es otro otra tema. cosa. Y el otro tuvo un yo débil. Ujú. ¿Y qué crees que pasa? El yo controlador lo traga, Ujú. lo diluye. Ujú. Ya no es un yo aprendido, es un yo diluido. Sí. Uf. Por eso se llama la erosión. Hay un libro que se llama La erosión de la identidad. Cuando la identidad se erosiona, así como una montaña. No sé si has visto, yo soy de una parte acá de Michoacán donde hay mucho pino. Y íbamos en ocasiones, y hay veces que allí, en unas partes de la ladera, entre los pinos, ya no hay pasto, ya no hay hierbas, ya no hay, sino se ve todo lamoso y resbaloso, porque se erosionó todo eso por la tala de los montes. Y lo mismo sucede en la ausencia de identidad, se erosiona la identidad de la persona Wow. y cae en una tremenda crisis de identidad, de no saber quién es, y se fragmenta su interior y necesita mucha sanidad, necesita mucha ayuda a la persona para poderlos ayudar. Yo he conocido casos que, tanto en hombre o en mujer, que tienen esta sensación de ausencia de identidad. Y yo en ocasiones me preguntaba, ¿por qué pudo aguantar tanto abuso, tanto golpe, tanta crisis? Y en psicología hay un término que le llamamos indefensión aprendida. Es cuando en la mente hay una indefensión aprendida a no defenderse. Entonces la mente aprende ya no a, sino a estar sometida a todo tipo de abuso habido y por haber. Wow. Entonces esto sucede mucho cuando no tenemos cuidado en los matrimonios, donde hay un yo controlador que se come a un yo débil, y el yo débil comienza a ser un yo diluido. Y más en el matrimonio le golpea fuertemente esta sensación de ausencia de identidad, y así hay personas que solo manejan esto en círculos rutinarios, conductuales, carentes de la vida y la chispa que le da emoción al evento. Y necesitamos entonces allí volver a tener la sanidad y a volver a conocer quiénes somos en Dios. Y el único que sí nos puede ayudar pues es Dios, pero también en ocasiones necesitamos de alguien que nos lleve de la mano Sí. Wow. para volver a reencontrarnos con nosotros mismos, a cerrar capítulos del ayer, a tener paz con el pasado y a dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, nos comience a decir quiénes somos. Yo a muchas personas aquí en el número 7, yo les dejo tarea y les digo que lean mucho las epístolas de Pablo, sobre todo de Efesios, donde dice que tú eres la justicia de Dios en Cristo, que tú eres la cabeza, que estás sentado en lugares celestiales. Y digo, mira lo que Dios dice de ti, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Más que lo que nos enseña el relativismo, tú puedes, echa mano a la vida, la llevas, nadie te puede detener. No, más bien es tener una terapia bíblica, Sí. bibliocéntricos, y saber que el origen y de nuestro inicio de nuestra verdadera identidad tenemos que regresar a Dios y a su palabra Así es. y estar completamente fortalecidos. Así es que ya vimos el sentido de minusvalía, retrocesos emocionales al pasado y sensación de ausencia de identidad. La próxima semana me gustaría seguir con la combinación frustración, ira y también sentido de inadecuacidad por haber fallado y pretensión de ser uno quien no se es. Wow. O sea, son puros Sí. fenómenos se llaman psicoconductuales en los sobrevivientes del divorcio. Wow. O sea que cuando uno dice, pues me voy a divorciar, suena tan fácil. Y no sabe uno toda la lista de consecuencias psicológicas y emocionales que nos están esperando a la puerta para venir sobre nosotros y dañar nuestra vida, ¿verdad? O sea, suena tan fácil a decir, pues nos vamos a divorciar. Y como si fuera algo tan sencillo, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. Wow. Muchas secuelas que deja. Y- Derrumbes y... Y no nada más sobre la pareja, pastor. En los días posteriores nos va a hablar sobre las consecuencias en los hijos,
En los niños. En los niños. Vamos a ver para la próxima. En los adolescentes, que estás en la pirámide de su formación de identidad y se derrumba. Es terrible a veces. Terrible. Yo escucho gente que dice, pues es mi vida y no le hago daño a nadie y yo hago con ella lo que quiera. Y no es tan así como nos han vendido la idea de que el divorcio es tan fácil. No. Que- Pues los niños no decidieron nacer. Claro, Es el resultado del amor de los dos y un regalo de Dios claro. que Dios nos los prestó. Y te imaginas para después de decir, aquí se quebró una taza, cada Sí. quien a mí pasó. Bueno, pues eso lo hubiéramos pensado bien antes. Sí. Por eso yo no creo en matrimonio contrato, sino en el matrimonio que es un pacto. Así es. Es un pacto. Que por cierto, ya está arriba el nuevo podcast del pastor donde habla que el matrimonio no es un contrato, sino que es un pacto. Y yo te animo que lo escuches, búscalo como Construyendo un Hogar Seguro. Está buenísimo, yo ya lo escuché y de verdad que está muy bueno. Gracias, pastor, por Gracias a compartirnos Dios. hoy. Gracias a Dios. Nos vemos el próximo jueves, entonces, Por la para la ayuda de siguiente Dios. parte. No te lo pierdas. Y si tienes alguna duda, pregunta, haznosla llegar y podemos aquí platicar sobre ella. Gracias. Te invitamos para que, ya sea que nos veamos el domingo de manera presencial en la reunión o por las plataformas de YouTube o Facebook Live. Pero entre semana nos vamos a estar viendo aquí mismo en la oración. El miércoles tienen reunión los jóvenes y los jueves aquí seguimos con las pláticas. Gracias, que tengas una excelente tarde y que Dios te bendiga. Hasta pronto.